Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy vamos a hablar de las teorías que han surgido con respecto al origen del personaje de Saheer. Y es que conforme ha pasado el tiempo, las personas han supuesto, han hecho escenarios, han creído y han armado ideas de cómo pudo ser el origen de este personaje, algunas lo suficientemente apegadas al canon y otras alejadas completamente del canon. Y la razón principal del por qué yo nunca había hablado de estas teorías en este video es porque francamente siempre se me hizo una respuesta bastante obvia el saber cuál era el origen de Saheer, pero a la gente le encanta darle vueltas al asunto. Y por eso, en el video del día de hoy, vamos a hablar de las 3 teorías más populares y que engloban a la perfección la respuesta a la pregunta de cuál es el origen de Saheer. ¡Qué refrescante! Obviamente, banda, todas las teorías de las que voy a hablar en este video han salido del fandom, de grupos, de páginas, de publicaciones. Yo nada más estoy haciendo una recopilación y estoy hablando de dichas teorías. Así que, habiendo aclarado esa situación, ahora sí comencemos. Y el orden que va a retomar este video va a ser de la más apegada al canon a la que de plano es la más fantasiosa, la más ilógica y francamente la más fumada de todas. Así que, teoría número 1, Saheer fue un huérfano rescatado por el Loto Blanco. Como bien lo dije, esta es la teoría más apegada al canon porque es el propio Saheer en la leyenda de Korra en la tercera temporada, en su encuentro con el Avatar en la arboleda de Shai Bao en el mundo espiritual, que le revela que él primero formó parte del Loto Blanco, pero después se dio cuenta de que al terminar la Guerra de los 100 años y el Loto Blanco volverse público, abandonó mucho sus ideales y comenzaron a ser pues básicamente los perros del Avatar y cumplían las órdenes del Avatar y se alejaron de esa ideología de neutralidad, y por eso él junto con el fundador del Loto Rojo, Shai Bao, decidieron pues fundar el Loto Rojo. Y como también lo sabemos, banda, hay varios elementos, hay varios, ¿cómo se le puede decir? Fragmentos e imágenes oficiales y canónicas de la juventud de Saheer. De hecho, esta imagen que están viendo en pantalla sobre la fotografía del Loto Rojo joven es una imagen canon, con excepción de los brazos de Minghua, que ya quedó confirmado que nunca tuvo brazos este personaje. Ese es nada más un error del dibujo. Pero el joven Loto Rojo se conocieron precisamente en las filas del Loto Blanco y formaron parte de esta organización. Tal vez la razón del por qué Saheer poseía tantos conocimientos con respecto al aire control se debía a que fue el propio Loto Blanco, quizá inclusive por órdenes del propio Aang, quienes empezaron a educar a algunos de sus miembros en la cultura de los monjes del aire, con la idea de que si algún día su hijo tenía descendencia y el Avatar no podía encargarse de enseñarle aire control a las nuevas generaciones, o su hijo, Tenzin, no se la podía enseñar a las nuevas generaciones, pues que hubiera otras personas que tuvieran los conocimientos de los nómadas del aire para así poder pasar ese conocimiento a los futuros probables nuevos maestros aire que llegaran al mundo. Porque yo reconozco perfectamente, banda, que una de las cosas que más peros le pusieron los que vieron la leyenda de Korra fue el por qué Saheer parecía tener tal habilidad para el aire control si el güey se supone era un no maestro. Y esa es una, yo creo, de las más grandes interrogantes sobre el personaje, pero de nuevo no había yo indagado mucho en este tema porque la respuesta obvia, es decir, el güey era un estudioso de los nómadas aire y por eso conocía las técnicas. Es como si el día de mañana nos dijeran que en realidad todas las artes marciales sirven para hacer telequinesis. Por decir algo, es un poder que quedó dormido en el mundo por generaciones, pero el día de mañana despierta. Todos los que se la pasaron estudiando artes marciales tendrían un dominio cabrón de la telequinesis sin haber necesitado tener telequinesis antes porque ya dominaban las artes marciales. Es exactamente lo mismo que pasó con Saheer. Por eso, cuando recibió el aire control y el güey ya era un experto en la cultura y las técnicas del aire control, dijo: a huevo,
¡Qué chingón! Así que si me lo preguntan, para mí ese es el origen de Zahir. Primero, era un huérfano, probablemente un desterrado, tal vez del reino tierra. Inclusive vamos a agregarle que a lo mejor en sus genes, por ahí en su familia, hubo alguna vez un nómada aire que logró escapar del genocidio. Se los puedo permitir, pero el punto es que él creció casi como Kai en las calles. Luego lo adoptó el Oto Blanco, ahí conoció a sus compas, a Pelí, a Ghazan, a Minghua. Se hicieron amigos, empezaron a agarrarle cariño a Shai Bao. Se dieron cuenta que el Oto Blanco no servía para una chingada y se fueron a formar el Oto Rojo, y el resto, como dicen, es historia. Por lo mismo, ahora vamos con el escenario o la teoría número 2, que responde a la pregunta sobre el origen de Zahir, la cual dice que fue un acólito del aire, estudiante de Aang y amigo de Tenzin. La razón principal por la cual no soy tan fan de esta parte de la teoría es porque es demasiado Skywalker centrista. Y aunque yo sé que pues Zahir y el Oto Rojo tienen mucho que ver con el Avatar, que a huevo tengan que ver con Aang o con Tenzin o con su familia, se me hace ya en extremo forzado y de nuevo, como dije, demasiado Skywalker centrista. Pero yo no inventé esta teoría, yo solo la estoy exponiendo, y la teoría dice que, similar al origen de la primera, la de que era parte del Oto Blanco, Zahir era un huérfano del Reino Tierra que una vez se topó con el Avatar Aang. Inclusive hay quienes agregan a la teoría que Zahir vivía en Ciudad República en tiempos de Yakon, y fue el propio Yakon el que se encargó de deshacerse de sus padres, y entonces Zahir le ganó un odio a ese tipo de maestros, a ese tipo de personas que abusaban del poder, pero que también logró ver lo que el Avatar hacía, enfocándose claramente en el aire control, lo que le generó mucho interés por ese arte perdido, y decidió unirse a los acólitos del aire. Los acólitos del aire, Zahir conocería a Tenzin, el otro maestro aire e hijo del Avatar Aang, y formarían una amistad, siendo Zahir el mejor estudiante de Aang, incluso llegando a superar al propio Tenzin, nada más con la única desventaja de que él no poseía el aire control, algo que lo mantuvo resentido con el hijo de Aang por mucho tiempo. Y a medida que pasaron los años y que Zahir se fue haciendo cada vez más cercano al Avatar Aang, más se dio cuenta de que, independientemente del poder que tuviera, el Avatar siempre le respondía a esas figuras de poder ilimitado, a esas figuras inútiles, y que Zahir consideraba no debían tener el poder, lo que empezó a alejarlo de tanto las enseñanzas de Aang como de su amistad con Tenzin, y provocó que tarde o temprano conociera a los miembros del Oto Rojo y se sintiera atraído por su ideología, lo que desencadenó en Zahir abandonando el templo aire de Ciudad República, abandonando todos esos ideales que Aang intentó venderle, y dándose cuenta de que el verdadero orden de las cosas es el desorden, lo que representaría una fuerte traición no solo para el Avatar Aang, sino para Tenzin, que perdió a uno de sus más grandes amigos y no lo volvería a ver sino hasta muchos años después, en el ataque a la tribu Agua del Sur, cuando fue el intento del secuestro de Korra. Esta, no les voy a mentir, es una teoría interesante. Creo que de las tres de este escenario es la que más fanfiqueable es de todas, porque la primera, la que es mi favorita, la que está más apegada al canon, responde la pregunta satisfactoriamente, sí, pero solo se queda ahí, no permite que explotemos mucho la imaginación. Sí, conocen al güey de Shai Bao y su chingamadre, pero esta es la que abre muchísimo más elementos para el fanfic. Incluso ahí podríamos incluir el descontento tanto de Kaya como de Bumi al ver que un completo desconocido logra llevarse la atención y el cariño de su padre, aunque también es un no maestro. Explicaría incluso tal vez por qué Bumi se fue al ejército. Entonces, esta tiene muchos elementos del donde explotar para sacar más fanfics, la mera neta, pero de nuevo muy Skywalker centrista a mi gusto. Pero ahí está otra de las teorías, diagonal posible respuesta al origen de Zahir. Así que para ya llegar al final del video, vamos con el escenario número 3, en definitiva la teoría más fumada de todas las que buscan el origen de Zahir, y es aquella que dice que Zahir es un hijo ilegítimo, o un poco más fuerte Game of Tronoso, hijo bastardo
del avatar Aang. Y para explicar esta teoría necesito dar un necesario contexto. Como ustedes sabrán, en el sagrado, querido y muy poco leído libro por sus fanáticos, la Biblia, es muy común que cuando a un elegido se le daba la oportunidad de ser dueño de una tierra y que la repoblara, pero tenía que tener un heredero y su legítima esposa no era capaz de dar dicho heredero, era muy común que ese elegido se fuera con el permiso de su esposa legítima con otras mujeres para poder obtener así a ese heredero. Y de hecho es algo que no solo ocurre en la Biblia, ocurrió muchas veces a lo largo de la historia, que cuando un rey necesitaba dejar a un heredero varón para poder pasarle el reino, las llaves, la responsabilidad y nomás no podía con su esposa legítima, pues conseguía ahí medianamente un permiso, a veces ni siquiera pidiendo permiso, para poder procrear por otros medios. Y como bien sabemos, banda, el querido Antonio se tardó 3 hijos en tener a su esperado nómada aire, que continuara con las enseñanzas y que pues preservara a la cultura de los monjes. Así que esta teoría defiende que una vez que nació Kaya, es decir, es la segunda hija de Aang, y se dieron cuenta de que pues nomás el gen de nómada aire no estaba pegando, tal vez por los genes de maestra agua y de no maestra que cargaba Katara, decidieron hacer lo impensable y fue darle permiso a Aang de buscar tener nómadas aire por otros medios. Medios que pues serían las acólitas del aire, que ya estaban acostumbradas a la cultura de los nómadas aire y que no tenían el gen de otro dominio del elemento que pudiera interponerse con el aire control de Aang. Obviamente no solamente podemos dar la respuesta y decir sí, Aang empezó a tener frutifantástico con otras personas solo porque Katara le dio permiso, porque no tendría sentido con todo lo que vimos de la relación de Aang y Katara a lo largo del universo Avatar. Así que yo le voy a agregar de mi cosecha para darle un poquito más de plausibilidad a esta teoría fumada, que ahí nomás por allí de los 40 años, 30 y tantos, que más o menos es cuando Kaya estaba naciendo, Aang se dio cuenta de que estaba muriendo, de que su energía vital estaba drenándose, y en conversaciones con sus vidas pasadas, estos le explicaron todo lo que ya sabemos de que su tiempo en el hielo lo debilitó espiritualmente y que él no iba a vivir mucho tiempo. Entonces Aang sintió temor de morir antes de tener un descendiente de nómada aire, y ahí fue entonces cuando tuvo conversaciones con Katara, y Katara le dijo, pues busca la manera de procrear en otros lados. Lo que generaría a Saheer. Desafortunadamente Saheer nacería como un no maestro, y el sentimiento de culpa de pues por haber hecho eso y que no resultara en nada en Aang sería tan grande que optaría por no seguir con esa técnica y mejor tratar por como fuera tener a un nómada aire con su legítima esposa, lo que al final daría a Tenzin, pero dejaría a Saheer ahí existiendo. Para no complicar las cosas y para no meterse en un enorme problema, Aang optaría por educar a Saheer no como su hijo, sino más bien como un alumno, estudiante, acólito del aire. Le enseñaría toda la cultura, pero nunca lo reconocería como tal, como su hijo, para evitar conflictos y problemas con su propia familia y en general con el mundo, lo que le generaría un resentimiento a la madre del niño, quien terminaría revelándole la verdad al adolescente Saheer, y Saheer optaría por alejarse de todo ese mundo, repudiar a su padre y a la sola idea del avatar y su misión, y después encontraría al Loto Rojo, se enamoraría de los ideales, y como dicen, el resto sería historia. Yo lo dije, banda, yo dije que esa última era la teoría más fumada, pero muchas personas les gusta esa teoría, así que no voy a decir más de ella, ya la expuse, ya inclusive le arreglé tantito para hacerla un poquito más plausible, así que ahí lo tienen, banda. Esas son las 3 teorías que buscan explicar cuál es el origen de Saheer. Déjenme en los comentarios cuál es su favorita y cuál esperan ustedes algún día se vuelva canon, cuando probablemente lo más seguro es que los creadores digan, pues Saheer era un güey que sabía de aire control y ya, y todas estas teorías terminen valiendo por una chingada. Pero es divertido teorizar
y hace rato que en este canal no teníamos una teoría tan fumada, así que por eso opté por hablar de estas 3 teorías sobre Saji. Así que espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.